Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini abordamos el arranque de la administración Biden en Estados Unidos. Claudio, ¿cuál es la misión que se ha fijado Biden para su gobierno? Si hubiera que elegir una palabra, un concepto que lo explique, ¿cuál sería? Creo, Federico, que si hay que elegir una palabra o un concepto como estás planteando, esa sería restauración. Creo que la misión de Joe Biden, la que se ha propuesto y la que de algún modo le encomendó la sociedad o la porción mayoritaria de la sociedad que lo votó, es la de restaurar el orden que había sido alterado por el gobierno anterior, por Donald Trump. El de Biden va a ser un gobierno de restauración en todos los sentidos. ¿Cuáles ves vos son las señales más importantes que va dando en sus primeros pasos Biden al mundo, hacia afuera de Estados Unidos? En lo que refiere al mundo, Federico, la restauración principal es el regreso de los Estados Unidos al multilateralismo. ¿No? El de Trump fue un Estados Unidos que se retrajo, que empezó a salir de los puntos claves del multilateralismo, sobre todo en este tiempo. Abandonar el Acuerdo de París sobre calentamiento global en esta etapa del calentamiento global, desde mi punto de vista, equivale incluso a un crimen aborrecible. Bueno, lo primero que firmó como decreto Joe Biden es el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París sobre calentamiento global, el regreso de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, un órgano que, más allá de las críticas que se le puedan hacer a sus directivos hoy por hoy, en el escenario de una pandemia, es el organismo crucial, fundamental que tiene el mundo, así como lo es un Ministerio de Salud en la vida interna a escala nacional, a escala internacional. La Organización Mundial de la Salud es el organismo clave. Trump había casi sacado a Estados Unidos de la OMS y le había cortado los fondos, ¿no? En plena pandemia global le había cortado los fondos. Y creo que también vamos a ver a un Estados Unidos que regresa a otros acuerdos que habían sido dejados de lado. Por caso, el acuerdo nuclear firmado con Irán y con Rusia y con Europa y con China en el 2015. Ese acuerdo fue abandonado por Donald Trump a partir de la salida de los Estados Unidos por decisión del anterior presidente. La República Islámica de Irán empezó a flexibilizar los límites que tenía por su participación en ese acuerdo. Yo creo que Joe Biden va a reinsertar a Estados Unidos en ese acuerdo, pero no lo puede hacer del mismo modo que al Acuerdo de París sobre cambio climático o que el regreso a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? A ese acuerdo, al del 2015, sobre la cuestión nuclear iraní, va a tener que regresar paulatinamente, negociando que Irán vaya retomando las limitaciones que tenía y que fue abandonando con la justificación de que Estados Unidos se había retirado, que Estados Unidos había roto lo que había firmado en ese acuerdo, ¿no? Ese creo que también, de la época de Obama. Ese creo que es uno de los puntos centrales de la política de Biden hacia el mundo. Otro punto que es vital es la cuestión de la inmigración, ¿no? Lo que tiene que ver con la mirada latinoamericana. Cuando uno mira quién quedó al frente de la Secretaría de Estado, Antony Blinken, lo que ve es una prioridad en la reconstrucción del vínculo histórico de Washington con sus aliados europeos, que fue prácticamente roto. Un secretario de Estado que creció en Francia. Así es, creció en Francia y es una suerte de eurófilo, ¿no? Es un especialista en Europa y las funciones distintas que ha tenido en la Secretaría de Estado en gobiernos demócratas anteriores han tenido que ver con su especialidad, que es Europa. O sea, el hecho de que Antony Blinken sea el nuevo secretario de Estado muestra que la reconstrucción del vínculo que había quedado muy dañado entre Estados Unidos
y sus aliados europeos es una de las prioridades. Esto implica también el refortalecimiento de la OTAN. La Alianza Atlántica estaba prácticamente en estado de coma porque el gobierno de Donald Trump la había dejado totalmente de lado y la había puesto en escenarios de crisis con los demás miembros de la Alianza Atlántica. Ahí van a estar las prioridades. Pero Biden ha sido un hombre que tiene conocimientos por las funciones que ha cumplido sobre Latinoamérica. Sobre la agenda global en general y sobre Latinoamérica en particular. Sobre Latinoamérica en particular, porque cuando era el vicepresidente, Barack Obama le encargó que pensara la relación entre Washington y Latinoamérica y él trabajó como vicepresidente de Obama los vínculos con América Latina. El tema con América Latina en la administración Biden es que a la prioridad total la va a tener la cuestión inmigratoria. Por estos días mismos hay una nueva ola de inmigrantes que avanzan desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Ese es el problema. Esas llamadas caravanas. Y ahí diría que en ese tema, en el tema inmigración, el rasgo de Biden va a ser 2 puntos. Por un lado, desmantelar lo más rápido posible lo que ha sido una política antiinmigratoria de rasgos crueles. La de Trump fue una política cruel y una de las señales de esa crueldad fue el monstruoso hecho de los miles de niños que quedaron separados de sus padres cuando eran capturados en las fronteras, esas caravanas de inmigrantes. Miles de niños que fueron separados de sus padres y todavía hay cientos que no han podido reencontrarse con sus padres. A esa política cruel contra la inmigración que ejerció la administración anterior la va a tener que desmantelar rápidamente, y creo que lo que vamos a ver es la elaboración de una política que ponga el eje en la causa y no en la consecuencia. La consecuencia son las olas de inmigrantes tratando de entrar a los Estados Unidos, llegando a las fronteras entre México y los Estados Unidos. La causa es la pobreza, la corrupción, el autoritarismo, ¿no? La falta de condiciones en la región. Que impera en la región. De acá de algún modo va a retomar algo que se planteó al llegar al poder John Fitzgerald Kennedy y que intentó instrumentar de manera fallida, porque salió mal, en la llamada Alianza para el Progreso. Kennedy había entendido que la mejor forma de conjurar el ingreso del comunismo a la región y al mismo tiempo de evitar olas inmigratorias a los Estados Unidos era mejorar la capacidad de desarrollo en los países latinoamericanos. Para eso había creado la Alianza para el Progreso. No llegó a cumplir el rol que tenía que cumplir. Bueno, el propio Kennedy no logró terminar su mandato porque fue asesinado en Dallas en 1963. Yo creo que con Biden vamos a ver que se retoma al menos esa forma de plantear las cosas. Trump actuaba sobre la consecuencia, la gente que quería atravesar la frontera, por eso su respuesta fue un muro. Biden lo va a plantear sobre las causas y vamos a ver si tiene inteligencia, si tiene talento, si tiene recursos para actuar sobre eso, sobre lo que había querido actuar Kennedy. Bueno, y en lo que respecta al frente interno norteamericano, ¿cuál ves es el principal desafío de Biden? Bueno, en lo económico lo que estamos viendo es un regreso a las fórmulas de carácter más keynesiano, ¿no? El hecho de que Janet Yellen haya sido puesta al frente de la Secretaría del Tesoro es una señal muy fuerte. Janet Yellen es una economista cercana a Joseph Stiglitz, ¿no? O sea, cercana al nuevo keynesianismo, y su filosofía es clara. En situaciones como las actuales, el Estado no debe retraer el gasto, ¿no? Sino incluso incrementarlo. El mundo ha tenido momentos de retracción por crisis muy profundas, la de la década del 30, donde se salió
con fórmulas keynesianas. El gobierno por entonces del demócrata Franklin Delano Roosevelt aplicó fórmulas keynesianas en la llamada New Deal, que fue su gran política económica para rescatar a Estados Unidos y por ende al mundo de la recesión en la que había caído el mundo en la década del 30. La pandemia de algún modo tiene un resultado similar, hunde las industrias, hunde los negocios, hunde las empresas, hunde las economías del mundo y estamos viendo que incluso los gobiernos más conservadores, ¿no? Los más reacios a las fórmulas keynesianas, como Boris Johnson en Gran Bretaña o el propio Trump en los Estados Unidos o el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, inyectan cantidades de dinero oceánicas para revivir la economía, porque la prioridad es que la economía no se hunda. Como decía Keynes, la prioridad es que la gente tenga trabajo, siga trabajando y la economía se siga moviendo. No importa que los pongan a enterrar y desenterrar botellas, decía John Maynard Keynes. El tema es que las economías no se hundan. Para eso ha puesto a una figura particularmente representativa de lo que es el neo-keynesianismo, cercana a Joseph Stiglitz, es Janet Yellen. Expresidenta de la Reserva Federal. Expresidente de la Reserva Federal. Pero en esto no va a ser nuevo. Trump también estaba inyectando dinero. No hay un giro de 180 grados. Sí, acá más allá de las... O sea, Keynes vuelve con su fórmula cada vez que la economía del mundo, por H o por B, por una razón o por otra, se hunde, ¿no es cierto? Pero creo yo que el principal desafío es político y social y es la necesidad de conjurar un mal gravísimo, ¿no? Restaurar una nación medianamente unida. Todas las naciones tienen una suerte, todas tienen grietas, ¿no? Es como en las revistas para niños que hay líneas de puntos por donde pasar la tijera. La responsabilidad del estadista es no pasar la tijera por esa línea de puntos, o sea, tratar de mantener unidos. Siempre Estados Unidos tuvo una América liberal, cosmopolita, diversa, tolerante en las grandes urbes de las costas y una América conservadora, ultrarreligiosa, apegada a las armas, que es, y también incluso con resabios racistas muy fuertes, que es la América rural, ¿no? La mediterránea, la que está en los pueblos más chicos. Y que acompañó electoralmente de manera abrumadora a Trump. El trumpismo fue profundizar esa división, convertirla en una fractura expuesta, inocular odio político. Y en eso de dividir y de enfrentar a un sector de la sociedad contra otro, construyó su liderazgo, construyó un poder fuertemente personalista, fuertemente autoritario, claramente autoritario, pero sobre todo personalista. La pulseada principal el 3 de noviembre en las urnas fue democracia y autoritarismo. Lo más importante que ha dicho Joe Biden en estos últimos años no lo dijo en la campaña electoral y menos en las primarias demócratas. Lo dijo ahora al asumir. En Washington, la verdad, en la ceremonia del otro día. Así es, a mí Biden siempre me había parecido bastante gris, tanto como precandidato en las primarias demócratas y luego como candidato para enfrentar a Trump en las urnas. ¿Pero esa impresión se modificó con su discurso inaugural? Se modificó antes, después del 3 de noviembre, con el resultado a la vista, y en ese escenario insólito y peligroso, en el cual un presidente derrotado se niega a aceptar un resultado y arremete para destruir a la elección misma, ante ese escenario insólito y peligroso, apareció un Biden que está a la altura de su trayectoria. Apareció un Biden con una mirada más profunda y dijo claramente lo que antes no había sabido exponer con tanta claridad. En su discurso, en su primer discurso presidencial, la imagen de que en Estados Unidos en estos años la democracia y la verdad
han estado bajo ataque, a mí me parece una mirada esclarecedora y profunda. La democracia y la verdad han estado bajo ataque. El autoritarismo atacó no solo la democracia, atacó la verdad a través de las teorías conspirativas y de afirmaciones absolutamente descabelladas, como que el Partido Demócrata es comunista y que Biden es un títere de China y que se dispone a convertir a Estados Unidos en Venezuela. Esas cosas absurdas fueron creídas por millones y millones de norteamericanos, ¿no? La verdad estaba siendo derrotada y por ende la democracia estaba debilitándose. Restaurar la verdad y la democracia ha sido uno de los postulados de Joe Biden en su primer discurso y a mí me pareció una muy buena señal. Claudio Fantini, un gusto, como siempre. Gracias a vos, Federico. Nos encontramos en cualquier momento.